Hola, este es un podcast para todas aquellas personas que han decidido o están decidiendo vivir una vida con sentido, con propósito. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Diego Salazar. Hoy tenemos el episodio Con otros ojos y para eso un invitado muy especial, Ricardo Castrillón, Luis R. Bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Hola Diego, el saludo cordial para ti, para quienes nos están escuchando y viendo a través de las diferentes plataformas. Mi estimado Diego L, como le digo en privado. Así que como nos decimos en privado, esta es una conversación muy cercana, estamos casi que como conversando en la sala de nuestra casa. Así Entonces es. Vamos a hacerlo de forma muy natural. Yo les cuento de Ricardo. Ricardo es un comunicador social, periodista, especialista en intervención comunitaria. Es papá de Alejandra Castrillón Pinilla, una chiquita ya con 8 años de vida. Actualmente Ricardo hace parte del Servicio de Apoyo Pedagógico de la Gobernación de Antioquia, en Colombia, y la Fundación Universitaria Católica del Norte como profesor en el municipio de Santa Bárbara. También hace parte de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde es el coordinador del Club Consentidos, que hace parte de la Biblioteca Central de la UPB. La vida con Ricardo nos permitió encontrarnos. Nos encontramos en el mundo laboral, así que fuimos miembros de un equipo de trabajo. Tengo una profunda admiración por él, una profunda gratitud y muy agradecido de verdad, Ricardo, de que estés acá en este podcast. Yo creo, Diego, que la gratitud es mutua, porque el que para uno una persona se fije en el talento, en lo que uno sabe hacer, más allá de una condición de la que vamos a hablar más adelante cuando Diego lo tenga bien hacer, que alguien anteponga precisamente ese talento, ese profesionalismo, pues para uno es muy grato y tuvimos, como él lo dice, la oportunidad de coincidir 3 años y medio, digámoslo así, 3 años y medio. Y bueno, fue un tiempo maravilloso y tenía la oportunidad de conversar hace un momento extra micrófonos con alguien por aquí cerca y coincidíamos en que, hombre, Diego nos malacostumbró a la forma de ser de un jefe. Entonces fue una experiencia para mí muy, 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 muy rica y uno dice, Diego es un líder nato, es una persona que lo motiva a uno a crecer y bueno, de ahí nos hemos nutrido bastante. Gracias, Ricardo. Mira, Ricardo, yo quisiera comenzar un poco para que le demos el contexto a la gente de entrada, que hemos denominado Con otros ojos. Preguntemos un poco o contémosle a la gente tu condición. ¿Obedece a qué es? ¿De nacimiento? Interesante. A ver, mi condición, empecemos porque soy una persona con discapacidad visual, ceguera total. Mi condición se dio porque yo tengo una patología que se llama retinopatía del prematuro. Este muchachón nació de 6 meses y por temas médicos de estar en incubadora por lo menos 2 meses, poco más, poco menos, la retina, por temas del oxígeno en estos aparatillos de incubadoras, la retina no se pegó al ojo. Hace como una especie de nudo, una maraña entre el globo ocular y el cerebro por todo el nervio óptico y eso hace que se produzca el tema de mi ceguera. Entonces, técnicamente yo soy ciego de nacimiento. Ricardo, ¿qué significa para ti la visión? A ver, la visión para mí significa uno poder percibir con todos los sentidos. Por eso yo, cuando doy conferencias, tanto en la UPB, como ahora que tengo la oportunidad pues de estar en el municipio de Santa Bárbara, en la subregión del suroeste antioqueño, para quienes están por fuera de nuestro departamento y de nuestro país. Yo siempre digo que ver no significa simplemente observar con los ojos, sino que la visión es oír, la visión es sentir con los pies, sentir con las manos, es tener la oportunidad de percibir a través de los sentidos. Y lo pongo con un ejemplo muy claro. Cuando uno está en la cocina, para quienes nos gusta el tema de la cocina, no está simplemente observando que un alimento cambió de estado, que ya hirvió el agua, que probas si la sopa te quedó salada. No solamente estás utilizando la visión con tus ojos, estás abriéndote a otros sentidos, estás viendo con otros sentidos. Entonces, por eso digo yo que la visión es multisensorial.
Para mí es eso la visión. Ujú. Ricardo, en este camino, ¿podría uno afirmar que te has encontrado con obstáculos en tu vida o tu condición Sí, no ha claro. sido impedimento para muchos de los propósitos? Siempre uno se va a encontrar con obstáculos, Diego, y más obstáculos que provienen desde las barreras actitudinales, comunicacionales, eh, económicas inclusive que pone la sociedad. No tanto por la condición de discapacidad que tiene uno como persona, sino más por el prejuicio de la sociedad. Porque anteponen, es que él es ciego, entonces, como me dijeron en una entrevista de trabajo alguna vez, usted sabe leer y escribir, Ujú, ¿cierto? Entonces anteponen eso. Ay, no, muchas gracias porque viniste, pero no porque eres ciego, claro. ¿cierto? O como me ocurrió también, yo pudiera tener algo con él, pero si él viera. Ujú. Entonces, son esos obstáculos más por las barreras actitudinales, comunicacionales que pone la sociedad que por la propia discapacidad de uno como persona. Doña Luz Marina, tu madre ha sido una mujer muy importante en tu Uf, vida. Ave María, esa mujer, una mujer de 75 años, ya para 76, eh, y es una mujer guerrera, una Ujú, luchadora que le tocó trabajar arduamente para poder educar a este muchachote. ujú. Ahora el motor de vida de esa señora de 75 años es su nieta, María Alejandra, y, y a ella le tocó muchas veces salir del trabajo para ir a una biblioteca en esas épocas en que la internet no existía, que para muchos de la generación actual es imposible no pensar un mundo sin internet. A nosotros nos tocó, o por lo menos a mí esa transición del no tener internet a tener internet. Entonces salir del trabajo a las 5 de la tarde o 5:30, hora de Colombia, para llegar a una biblioteca y buscar en libros los contenidos de las tareas y llegar a dictarme y estar conmigo hasta las 10, 11, 12 de la noche para tener que madrugar al otro día para trabajar. Entonces es una mujer muy, muy luchadora, una mujer que ha hecho de este muchacho, pues aspiro que algo bueno en la sociedad, aspiro. Claro. Luis R., a ti en tu proceso, a propósito de tu mamá, Sí, significó mucho para ti o ha significado mucho por lo que ella de alguna manera te retó en la vida. uf. Si alguien que nos está viendo tiene quizás un hijo, un familiar con esta condición, o quizás conoce a alguien en esa condición y casi que dice, yo le quiero compartir este podcast porque me están inspirando a Ujú. partir de lo que vivió, en este caso Ricardo con su madre. ¿Qué fue lo que hizo tu madre en ti para nunca limitarte, sino mantener siempre las puertas abiertas para tú seguirte formando en la universidad, ser especialista y entrar a un mercado laboral también y cumplir los roles que hoy cumples? A ver, Diego, yo creo que lo importante en el núcleo familiar es tener la capacidad de anteponerse a los temores. Uno siempre dice en estos roles de la discapacidad que la familia es el mayor impulsor, el mayor promotor de inclusión o viceversa. Es el mayor promotor de barreras comunicacionales o actitudinales por esos temores que se pueden presentar a raíz del miedo, a raíz del desconocimiento, a raíz de estamos asumiendo una nueva situación y ahora qué vamos a hacer, ¿cierto? Entonces es, eh, digamos, de la mano de, por supuesto, de una ayuda psicológica, que es muy conveniente en estos casos, de recurrir a instituciones que saben del tema, ir empezando a dejarse acompañar e ir anteponiéndose a esos temores e ir promoviendo el facilitar esos procesos de inclusión, esos procesos de ir soltando a las personas. Uno sabe que es difícil, por supuesto, como yo se lo digo a las personas con las que tengo la oportunidad de interactuar en el municipio de Santa Bárbara, uno sabe que es muy complejo, pero tenemos que poner un poquito de nuestra parte, dejarnos acompañar y también ir soltando para que la persona pueda ir asumiendo esos retos, ir cumpliendo esos objetivos en una primera instancia a nivel académico, en un colegio, a Ujú. nivel social de forma paralela,
y ya más adelante lo que se vaya viniendo. Luis R., ¿en algún momento de tu vida has sentido que la inclusión o en la inclusión has sentido exclusión? Sí se ha sentido. Se ha sentido porque a veces el proceso de inclusión no está hecho totalmente. Ujú. No es un proceso acabado, no es un proceso perfecto en este momento. Es un proceso, como lo decimos mucho, quienes hemos estado inclusive en procesos de organizaciones de base y en ejercicios de sensibilización. Estamos por ahora sembrando semillitas para que una nueva generación sea más inclusiva. Hay Ujú. personas que han empezado a cambiar su mentalidad, por supuesto, pero dentro de los procesos de inclusión todavía se observan obstáculos. Y es un proceso que tiene que ir poco a poco cambiando en estas generaciones que vienen creciendo y que quizá pueden venir con mentalidades muy diferentes a las anteriores, que estaban más enfocadas en paradigmas de la discapacidad muy médicos rehabilitadores, muy desde la caridad, muy desde tener a este tipo de personas aparte. Mientras que ahora los que ya están naciendo, los que están creciendo, vienen quizá educándose alrededor de un paradigma social, en donde están pudiendo observar que las personas con discapacidad somos personas. Ujú. Personas que tenemos ¿qué? Derechos, pero que también tenemos deberes para con la sociedad. Y si uno pudiera darle a las personas, porque seguramente muchas de esas exclusiones Ujú. que tú te has encontrado y tus compañeros y la comunidad también en la que participas, seguramente muchas veces pues hemos encontrado que esa exclusión tiene una arista de inocencia, Ujú. de ignorancia, Total. pero por otras quizás ha habido eh, decisiones como la que nos contabas hace un momento en el mercado laboral, que llegas, ven tu condición y pues te descartaron en alguna oportunidad en una compañía. No fue así en el caso cuando la vida nos permitió conocernos, ¿no? Afortunadamente. Afortunadamente. Pero ¿qué podríamos decir frente a esos aspectos, Ricardo? Frente a esos aspectos, Diego, es un poco empezarnos a concientizar de algo que nos mata a todos a nivel social, y es el no me importa, para Ajá, no poner otra palabra, ¿no? El me sí. importa. Ajá. Como yo no tengo familiar con discapacidad, a mí no me importa. Y por eso antepongo la condición al ser humano. Pero cuando ya me toca a mí, a mi familia, entonces ya sí me importa. Entonces, mientras nosotros antepongamos ese me importa va a ser muy difícil que el tema cambie, que Ujú. nos sensibilicemos como sociedad. Luis R., hay, digamos, una recomendación para aquella persona, organización, una familia que ya tiene una persona con esta discapacidad o en el mundo Ujú. de las organizaciones que podamos hacerles. La mayor recomendación es siempre, siempre optar por estos procesos de sensibilización, porque son procesos en donde se les ayuda a las organizaciones precisamente a concientizarse un poco más sobre qué es la discapacidad, en qué consiste la condición de discapacidad, por qué no anteponer la discapacidad y sí anteponer la condición de ser humano, Ujú. de cualquier persona con esta condición. Entonces siempre, digamos, promover ese tipo de rutas, de ayudas, de talleres, donde se concientice a las organizaciones de lo importante que es aprender sobre la discapacidad y, como les decía hace un momento, y no ceñirse tanto al no me importismo, Ajá. al no me importismo, y qué pena pues como acomodarlo así idiomáticamente, pero para que no nos suene tan coloquial con la otra palabra, eh, sobre, como yo no tengo a alguien cercano con esta condición, no me importa y no tengo por qué pensar en estas personas. Claro. Fíjese, este título del episodio es Con otros ojos. Ujú. Y Luis Ricardo, por ejemplo, acude al estadio de fútbol a ver ¡Hombre! su equipo, que por supuesto no compartimos en vínculo afectivo con el equipo,
Pero justamente con otros ojos tú te vas, en el caso de la ciudad donde estamos, que es Medellín, Sí. el Atanasio Girardot se llama el estadio, y tú vas a ver el equipo de tus amores allá, a ver el partido con otros ojos. Cuenta, por ejemplo, cómo es que vives esa experiencia. A verlo, y no solo a verlo, sino a ir a las ruedas de prensa. Ah, sí, señor, tal cual. Hombre, para eso todavía, gracias a Dios, existe la posibilidad de acceder al fútbol por medio de la radio. Bien sea por intermedio de las aplicaciones que tenemos ahora para los dispositivos móviles, o por medio de la radio convencional. Entonces, afortunadamente uno tiene compañeros que todavía transmiten en el medio, y esos son los ojos de uno en la cancha. Entonces uno tiene la oportunidad de ir escuchando el partido, y uno, como he dicho yo muchas veces, si uno cuenta con la suerte de que le guste a un buen relator que sea muy descriptivo, uno puede tener simplemente con esa buena descripción del relator el contexto pleno de todo lo que está pasando en la cancha. Entonces ya tiene uno también la oportunidad de ir a la rueda de prensa, de plantear las inquietudes que uno tenga con respecto a lo del partido. Afortunadamente, pues he contado con colegas que le dicen a uno: ve, encontrate conmigo en la estación del metro y nos vamos para el estadio. Entonces ya uno está en la tribuna de prensa, y uno está compartiendo con la gente. Pero de esa forma, básicamente, es que uno ha podido disfrutar del fútbol desde el ámbito de la comunicación, y también desde el ámbito como aficionado. Luis R., recuerdo, a propósito, con otros ojos, voy a ir a otro espacio. En la organización en la que trabajamos, Sí. pues es una organización prestadora de servicios públicos. Así es. Y en la central hidroeléctrica a la que fuimos en alguna oportunidad, nos fuimos juntos a visitarla, queda, digamos, por tierra a unas 5 horas en promedio de distancia, más o menos. Y yo recuerdo mucho la expresión de Ricardo cuando estábamos justo allá en la presa de la central hidroeléctrica, y decía: jefe, eso está muy bonito. Y entonces la pregunta, traigo esto, es: ¿dónde encontrar la belleza a través de esos otros sentidos con los que te conectaste, por ejemplo, un espacio como ese que no conocías y que estabas recorriendo? Y recuerdo que fuimos en un bus con varios de los compañeros, y iba siempre haciendo comentarios durante el trayecto incluso. Sí, claro. Eso uno encuentra la belleza precisamente al uno poner en marcha esos otros sentidos, ¿cierto? Entonces, uno cuando entra a un espacio como el de la casa de máquinas, se nota lo imponente. Porque el espacio es un espacio muy amplio, muy grande. El escuchar las turbinas, los aparatos estos de generación de energía eléctrica. Sí. Cuando uno estaba cerca de la presa, y escuchar en la parte de abajo el tema de la descarga, y escuchar la imponencia del agua bajando por esa zona de descarga hacia el lecho del río. Todo ese tipo de sonidos, de ambientes, de detectar cómo es el espacio a través del oído, de la piel, del caminar, ¿cierto? Eso le da a uno precisamente ese otro tipo de visión, que es precisamente también lo que me preguntabas al principio del espacio, Diego, sobre qué es la visión. Sí. Entonces es precisamente uno poner esa visión que no tenemos con los ojos, pero ponerla en esos otros sentidos, y uno también percibir la magnitud de cómo son las cosas a través de esos otros sentidos. Entonces, por eso uno puede decir: hombre, ¿cómo está esto de bonito? Porque también tuvimos la oportunidad de ir en otra ocasión donde no estaba tan bonito, ¿cierto? Claro. Donde había todavía mucho pantano, donde se había acabado de pasar un hecho de contingencia. Entonces es precisamente también detectar esos cambios a través de los otros sentidos. Luis R., con otros ojos, el Ricardo papá. Una experiencia de aprendizaje maravillosa, Diego, y amigos televidentes y oyentes. Una experiencia maravillosa, porque es pasar del temor en cuanto a qué va a pensar
tu hija de ti porque eres una persona ciega. Para quienes nos están escuchando y viendo, mi hija es una persona normovisual, no tiene discapacidad visual. Entonces ¿qué va a pensar mi hija de papá? ¿Será que va a tener temores? ¿Será que va a presentar casos de bullying en el colegio porque sus compañeras se van a burlar de mi hija porque tiene un papá ciego? O en el caso de nosotros, mi esposa también es ciega. Entonces hombre, empezar a aprender que para mi hija es natural. Natural que papá sea ciego, natural que mamá sea una persona ciega, que tengan más amigos ciegos y amigos ciegos que la quieren. Claro. Entonces para ella es rico interactuar con ellos. Inclusive hay una amiga de nosotros que tiene discapacidad múltiple, talla baja, es persona ciega y también tiene discapacidad física. Y ella, mi hija adora a esa persona, la quiere mucho, entonces le gusta ir a la casa de ella, le gusta jugar con ella. Entonces es aprender que para ella es absolutamente normal que haya personas con discapacidad. Y es aprender con ella, ver cómo va definiendo su personalidad, ver que en este momento ya va pasando de un segundo a un tercero de primaria, que a veces toca apretar tuercas como ocurre con cualquier hijo, ¿sí o no? Pero es muy lindo, es un proceso muy bonito, porque también aprendió a ser guía. Claro. Entonces es decirle, María, hágame el favor y me dice cuando pase el bus para Santa Bárbara, porque ella a veces me dice, papá, me quiero ir contigo, o Pepe, porque ella me dice Pepe. Sí. O entonces le digo, hágame el favor y me dice cuando pase el bus de Santa Bárbara para que nos vamos. Ah, papá, ya vino. Ah, bueno, listo, nos vamos. Ah, venga, para no tener que utilizar la aplicación del celular para leer los billetes. ¿De cuánto es ese billete? Ah, es de 20. Es de tanto. Ya, bueno, listo. Entonces es empezar también uno como a enseñarle que es un trabajo en equipo. Entonces es un trabajo muy lindo, es un proceso muy bonito y de mucho aprendizaje. Luis R., cuando uno comienza, y seguramente quien hoy te está conociendo a través de este podcast, a escuchar parte de los episodios de tu vida, que es lo que hemos venido escuchando y viendo, sí, hay, digamos, necesariamente que decir que has emprendido en tu vida un camino de liderazgo, de liderarte a ti mismo, de liderar la adversidad que te encontraste por tu condición desde muy temprana edad cuando tuviste que enfrentar lo que tuviste que enfrentar. Liderar tu vida para asumir un rol de formador y de ser hoy formador de formadores, de liderar tu vida para trabajar en la radio, liderar en tu vida para formarte como un profesional de la comunicación y el periodismo, para especializarte, liderar tu vida para asumir diferentes retos que la vida te ha puesto y que tú mismo, por supuesto, te has puesto. ¿Cómo entiendes tú el liderazgo? El liderazgo yo lo entiendo precisamente como asumir esos retos y perseverar por ellos, para cumplirlos. Pero yo creo que ese liderazgo, Diego, no se hubiera dado si uno no hubiera contado con personas fuertes a nivel de disciplina, a nivel de trabajo, que lo hubieran a uno ayudado a poder fortalecerse en ese aspecto. Personas como como mis profesores de colegio, personas como un gran maestro que tuve que murió hace poco más de un mes en Panamá. Él se llamaba Darío Ernesto Jaén, quien fue mi jefe en la práctica profesional en un proyecto web. Y recuerdo que él me decía mucho, yo no sé cómo va a aprender usted a editar audios, pero usted me tiene que aprender. Después usted lo hará como usted quiera, pero tiene que aprender como yo le digo. O en un momento en donde yo vi mi tesis de pregrado muy, muy en cuidados intensivos, me dijo, usted no va a dejar la tesis de grado. Usted no va a ser diplomado porque eso es pensar como gente mediocre. Y usted no es ningún mediocre. Y me golpeó la mesa. Y me habló duro. Y uno a veces necesita ese tipo de personas que le hablen a uno duro. Claro. ¿Cierto?
gente que le diga a uno que la disciplina junto con la constancia forman el talento, como otro personaje que fue mi jefe antes de llegar a la organización donde coincidimos Diego y yo, y después precisamente contar también con un jefe como Diego. Uno no forma ese liderazgo si uno no tiene gente que lo impulse, y uno no lo forma solo. Entonces, para mí, uno lo forma así, con ese tipo de personas, y ya uno va viendo, bueno, tengo que ser disciplinado, tengo que ser consecuente, tengo que ser coherente, que a veces es duro, sí, a veces es complicado, porque es que esto no es un camino de rosas sin espinas. No, como me decía mi mamá, y creo que es la principal formadora mía en ese proceso de liderazgo. Usted tiene una piedra al frente, usted verá lo que va a hacer. La va a taladrar, le va a poner dinamita, la va a pasar por encima, la va a pasar por un ladito, yo no sé, pero la tiene que pasar. Claro. Pasa en la vida, Ricardo, que a veces hay seres humanos, personas que a pesar de que no contamos o no tenemos la discapacidad visual, pareciéramos ser ciegos. Ciegos frente a muchas realidades de la vida. Si alguien está, digamos, en esa posición hoy, ¿qué podemos decirle? Hombre, en primer lugar, decirle que vamos para adelante. Simplemente vamos para adelante a pensar en el talento que puedas tener, a pensar en lo que puedas dar en primer lugar para ti mismo, en segundo lugar para la sociedad. Eh, Empezar a ponerle más atención también a tu entorno social y vamos para adelante. Que sería empezar a ver la vida también como con otros ojos. Con otros ojos, exactamente. No solamente a ceñirnos. Claro, uno entiende, como lo dice uno muy frecuentemente, uno entiende que las personas que son normovisuales, obviamente basan su vida en la visión, pero cuando hacemos actividades donde anulamos el sentido de la visión y los ponemos un poquito a tambalear, uno les dice, vea, es que también hay otras formas de ver, claro, con las manos, con los oídos, con el gusto, con el olfato, con el tacto manual, pero también con el podotacto, el tacto de los pies. Entonces es empezar a ver la vida con esos otros ojos. Y que sea la oportunidad de agradecer justamente porque esos sentidos nos permiten conectarnos con el entorno. Absolutamente. ¿Cierto? Absolutamente. No es solo a través de la vista, y tú lo experimentas en carne propia a lo largo de lo que has vivido. Una experiencia así rapidita, Diego, ahora que decís eso. A mí me encanta viajar por ese tipo de cosas. Ajá. Y me encanta llegar a la tierra caliente porque el aroma de la tierra cambia. Claro. Por la humedad. Entonces yo digo, carajo, esos son ese tipo de aspectos, de elementos que te dan la capacidad de ver con otros ojos. Yo no puedo terminar este podcast sin contarles, sin que más bien tú nos hables de un personaje que conocí al lado tuyo. Macarena. ¡Ah! Mi gorda. Cuéntales quién fue Macarena en tu vida. Ay, Dios. Y la gratitud de esa conexión. Me moves, Diego, me moves mucho. Macarena fue mi perra guía durante 11 años y 2 meses, desde el 2011 hasta diciembre del 2022, cuando ya lastimosamente tuvo que viajar a otra dimensión por temas de salud, porque ya tenía 13 años y porque ya venía con un tema de una serie de convulsiones. Esta perrita me abrió muchas puertas, una labradora negra muy linda, que tuve la oportunidad de adquirirla en Bogotá, en una fundación que para la época donaba a los perros guía. Era la responsabilidad social empresarial de un floricultor del municipio de Chía, en Cundinamarca. Este señor también falleció en el 2017, 18 más o menos. Y me abrió muchísimas puertas, me permitió conocer muchísimas personas y fue el boom cuando entré a la empresa donde coincidimos con Diego,
porque le asignaron un carnet, entonces la gente quería tomarle fotos al carnet, la gente la vio por los medios internos. Y externos, medios. Sí. Eso por ahí terminó en la prensa, y entonces por allá hasta me decían, cuando yo iba a tomar el metro para la casa, el tranvía, ¡ay, ve la perrita de la foto! ¡Mira la perrita del canal! ¡Ve la perrita que salió en el periódico! Entonces, yo muchas veces decía, no, es que la famosa es ella. Yo no, yo simplemente me lucro por ella. Pero fue una... Se robaba el show. Total. Pero fue una perrita que alcanzó a ir a las centrales de generación, que alcanzó a ir a las plantas de potabilización y la gente entonces la reconocía y la querían tocar, pero que alcanzó a ir al estadio conmigo, que alcanzó a ir a la radio cuando nosotros estábamos de lleno en la radio. Fue un ser maravilloso que me abrió muchas puertas, que tenía un temple, porque también hay que decirlo, ese animalito tenía un genio tremendo y era para adelante. Entonces también esa fue, yo digo que aunque no hablara, aunque no fuera un ser humano, sí fue un ser vivo que también me impulsó. Claro. Entonces, y te daba seguridad, ¿no? Absolutamente. Claro. Hombre, uno llega a un punto tal de autonomía con estos animalitos, y lo digo yo a nivel de experiencia propia, que yo muchas veces me dedicaba a hablar por teléfono. O a escuchar radio en el celular. Entonces yo muchas veces simplemente me quitaba el auricular para pasar la calle. Y después me volvía a poner el auricular. Pero llega uno a un nivel tal de autonomía con estos animalitos que pasan ese tipo de cosas. Uh-huh. Entonces sí es... Uy, mi negra es irreemplazable. Y yo por eso van casi 3 años en donde no he sido capaz de volver a tener otra. Claro. Porque marcó un punto muy especial para mí, también para mi mamá. Mi mamá todavía la recuerda muchísimo, todavía le duele mucho. No hemos terminado de hacer ese duelo por lo que significó, por lo que marcó. Claro. Entonces, no, es un ser espectacular que está aquí en el corazón. Eso. Que espiritualmente me está acompañando aquí donde estamos. Entonces, que ya no peleo con los conductores por ella, porque ya me acompaña espiritualmente. Guardada ahí, en el lugar privilegiado del corazón. Total. Si la gratitud de la memoria de corazón, gracias, Ricardo, por acompañarnos acá en el podcast de Diego Salazar. Hombre, Diego, reiterarte el agradecimiento por tenerme en cuenta para este espacio, por contarle un poco a quienes nos están escuchando y viendo quién soy yo, lo que hemos hecho un poco en nuestra historia de vida, y esperamos que lo que hemos contado aquí pueda aportarle a muchísimas personas. Y una cuñita, quienes quieran aprender braille, tenemos el Club Consentidos de la UPB los jueves de 4 a 5 de la tarde, hora de Colombia, en la Biblioteca Central. Quienes se quieran acercar por allá, estamos a la orden, gratiniano, todo el mundo es bienvenido, quienes quieran aprender. Qué maravilla, Ricardo, gracias. Y la gratitud de la memoria del corazón de corazón, gracias a ustedes por vernos, escucharnos, por dejarnos sus comentarios, pero en especial por compartir este contenido con aquella persona que tú sientas el llamado de hacerlo, porque debe llegar a sus oídos para conectar mente, cuerpo y alma, para que algo suceda en su interior y sea este podcast también un instrumento de transformación. A Privado Audio, gracias por hacer posible este podcast. Hasta una próxima oportunidad. Este es el podcast de Diego Salazar.